¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros estamos muy felices de estar aquí una vez más con ustedes. Esta vez tenemos a un invitado fuera de serie, porque es el primer invitado que tenemos que ha estudiado una carrera pues completamente diferente. Entonces estamos muy emocionados porque además este invitado tiene un proyecto personal que ya está surgiendo y está muy bien encaminado y nos emociona poder compartir eso con ustedes. No les voy a adelantar más porque realmente vale la pena que lo escuchen hasta el final. Así que, sin más preámbulos, les presento a Fernando Tapia. Gracias, gracias. ¿Qué tal, Fernando? Muy Muchísimas bien. gracias por darte el espacio y por venir aquí. No, muchas gracias a ti por invitarme. Ah, En no. verdad, desde que vi el podcast me interesó bastante, en verdad. O sea, aprovecho ahora estos minutos iniciales Dale. para felicitarte por en verdad, está muy chévere. Ay, Este muchas formato. gracias. De verdad lo apreciamos mucho y lo que más nos hace ilusión es poder compartir con la gente historias de éxito como la tuya, porque es bastante compleja, interesante y creemos que hay muchos aprendizajes, ¿no? Que podemos compartir con la gente. Entonces, muchas gracias una vez más por permitirnos compartirlo aquí con las personas que nos están viendo o escuchando. Pero nada, vamos a comenzar primero por los inicios. Les había comentado que él estudiado o está estudiando una carrera diferente. Él está estudiando economía. Él ya ha pasado por un proceso de cambios. Ahí nos va a contar un poquito. Primero me gustaría remontarme a los inicios, porque tú ahorita estás estudiando para ser economista. Así es. Pero inicialmente no estudiaste esa carrera. Tú entraste a la No. universidad estudiando otra cosa. No sé si nos puedas comentar un poco de esos inicios. Sí, yo empecé la universidad estudiando administración. Okay. De hecho, era como que lo que yo quería estudiar desde que estaba en el colegio. Y nunca por mi cabeza se me hubiese ocurrido que iba a terminar en economía porque yo en el colegio, o sea, era un cero a la izquierda en matemática. Primero porque no enseñaban bien y porque no me gustaba del todo. Pero bueno, fue llegar a la universidad y que me enseñaran bien matemática y entonces la entendí y me gustó bastante. Y bueno, los cursos introductorios de economía también me encantaron y todo eso me hizo dar cuenta que yo era más de economía que de admin. Si bien me gustó la carrera de admin y esos cursos iniciales, igual yo no me veía tanto en ese lado. Yo creo que me vi mucho más por el lado de la economía. Interesante, o sea, en el colegio a veces pensamos que porque no somos buenos en ciertas materias, pensamos que realmente no podríamos desempeñarnos en profesiones que tienen que ver, pero tú eres el claro ejemplo de que no es así, te metiste con toda economía, ¿en qué Sí. ciclo más o menos? Me parece que hice la transición en el segundo ciclo, o sea, fue bien Ok, temprano en la dale. carrera, ajá. Y nada, en verdad ahora estoy muy feliz porque me encanta la economía, Ok. sí. Y bueno, de hecho los primeros profes con los que yo tuve ese convencimiento fueron Parodi y Llamada, que Los son los cracks, cracks, ajá. obviamente, mi máximo. Y nada, ahora ahí dándole duro a ya casi terminado la carrera de economía, ¿no? ¿Quién lo diría? Qué bien, felicidades, Sí, no, gracias. está excelente. Y en esos primeros ciclos, ya habiendo hecho la transición y demás, ¿cuáles crees que fueron para ti los principales retos que tuviste que asumir? No sé, a nivel como personal, porque obviamente es como una transición fuerte, ¿no? De las cosas que hacías quizás en el colegio, cosas que quizás te llamaban la atención, un estilo de vida, vivías en otro lado y no te vas a contar más. Sí. Pero, ¿cómo fue eso? ¿Cuáles fueron esos retos que tuviste que afrontar? Sí, como mencionas, yo soy de Arequipa, entonces yo nunca había vivido en Lima, había venido de visita un par de veces nada más. Entonces fue venir y aprender a vivir solo, ¿no? Y tú tienes que gestionar todo, tienes que gestionar tu alimentación, tus horas de sueño, no tienes ahí a tus padres que te viven con nada, ¿no? Entonces también tienes que gestionar bien los momentos de soledad, ¿no? Porque en tu casa siempre vas a estar con tus papás. Yo vivo aquí con mis hermanos, pero los tres parábamos todo el tiempo en la universidad, entonces casi ni nos veíamos, Wow. era solo en la noche. Entonces, sí, más que todo era eso de saber gestionar eso, aprender a gestionar tus emociones, el hecho de que a veces te sientas solo, pero igual tienes que rendir en la universidad, ¿no? Claro. Entonces tienes que sobrellevarlo de alguna manera, tienes que aprender como que a ser resiliente a esas emociones negativas. Y eso creo que fue lo más complicado, ¿no? Sobre todo al inicio. Eh, Después, otra complicación fue el hecho de que, como mencionaste al inicio, yo soy desde pequeño, me encanta la música, y yo tenía una banda. Entonces, en el colegio nosotros habíamos sacado ya canciones y todo,
y la cuestión era seguir el proyecto aquí en Lima. Y lo intentamos, pero fue súper complicado porque mi amigo vive al otro lado, yo vivo por Wow. acá. Entonces lo intentamos, pero yo no me abastecí de tiempo. Entonces yo en Ujú. esos momentos yo quería enfocarme bien en mis estudios, eh, y nada, tuve que dejarlo, pues y eso fue bastante difícil, ¿no? Y de hecho recién he podido retomar todo eso de la música hace muy poquito, ¿no? Después de Wow, un montón de años, claro. ¿no? Entonces, yo diría que esos son los dos principales retos, ¿no? Y bueno, Ujú. obviamente que economía no es una carrera muy No, sencilla que obviamente digamos. no, sí, de Sí. todas maneras. Qué interesante que hayas pasado por todos estos retos a una edad tan temprana. Eras tipo una persona cachimba prácticamente, entonces esa transición que no todos hemos vivido. Yo no he vivido el tema de vivir en provincia y luego moverme a otro lugar completamente diferente, sola prácticamente. Tú Mm. sí viviste ese proceso. También el hecho de que hayas tenido que dejar algo que realmente en ese momento te apasionaba, te apasiona hasta ahora. Ese tema del costo-beneficio, tomar Mm. decisiones en esa edad tan temprana, Mm. debe ser muy complicado, pero está súper que lo hayas logrado afrontar y pues te ha ido súper bien, ¿no? Sí, sí. De hecho, yo creo que la clave es tener un poco de paciencia, ¿no? Porque en ese Ujú. momento, pucha, tienes que dejar esos proyectos, Sí. pero si es que tú estás convencido de eso, tienes que saber que en un futuro, cuando ya Ujú. tengas más tiempo, más recursos, vas a poder afrontarlo de mejor manera, ¿no? Y también paciencia con la carrera, ¿no? Porque los primeros semestres es como que dices, pucha, falta Claro. un montón de cursos, todos difíciles, todos con matemática, entonces tienes que, nada, simplemente calmarte y nada, tener paciencia y ya menos mal ya estoy llegando al final de la No, carrera. está súper. Paciencia y sobre todo resiliencia, como bien lo Sí, dijiste, porque es saber cómo afrontar el día a día con los recursos que se tienen y siempre hacia adelante. Pero está sí. genial, está genial. Entonces, pudiste afrontar esa situación, tomaste esas decisiones duras, pero siempre para adelante y me Ujú. imagino que ya pasaste los ciclos. Y me gustaría saber cómo, porque es la primera vez que entrevisto a una persona de economía, Ajá. me gustaría saber cómo hiciste ese paso de estudiante full time a ya tus primeras experiencias preprofesionales, porque me imagino que también lo pasaste por pandemia, ¿puede ser? Sí, 2020, sí, 2021. sí, por ahí fueron mis primeras prácticas. De acuerdo. ¿Cómo fue ese proceso para ti, tipo? ¿Cómo las buscaste? ¿Cómo fueron esos inicios para ti como economista? Más o menos en qué practicaste, no sé, Sí, cuéntanos. bueno, yo tuve la fortuna de que me había llevado muy bien con uno de mis JPs Ok. de microeconomía y él como que tenía la referencia de que yo era un buen estudiante, ¿no? Ok. Entonces se abrió la convocatoria en una empresa de consultoría Ujú. súper grande, entonces él me pasó la voz de que le pasara mi CV y todo eso, y yo estaba como intentando buscar prácticas por mi cuenta, pero es súper Ujú. difícil, ¿no? Cuando inicias porque Sí. no tienes, tu CV está prácticamente vacío, no tienes, solo tienes conocimientos, ¿no? Y por ahí yo no tenía ninguna experiencia, entonces se me hacía un poco difícil solo, pero fue pasarme ese dato y yo no lo dudé dos veces, le pasé mi CV. Y él fue muy amable conmigo, me ayudó bastante, me ayudó corrigiendo el Ujú. CV. Se llama Felipe León, por si acaso, le estoy agradeciendo. Gracias, Felipe León. Sí, es más, incluso creo de economía. Sí, Wow. un crack, un crack. Y él me ayudó bastante y, y bueno, me aceptaron. Después de un proceso un poco largo, me aceptaron y era más que todo estudios económicos, o sea, Ujú. análisis de la economía para empresas, no consultoría. Wow. Y, y nada, hasta ahora estoy practicando, trabajando en eso, ¿no? Qué excelente. Me parece genial porque has tocado un tema muy importante que es el de los contactos. Es decir, Mm, puedes conseguir y generar ese networking inclusive en el mismo salón de clases con tu jefe de prácticas o con sí, algún profesor. Y qué genial que hayan tenido como esa disposición de querer apoyarte, porque cuando ven realmente el talento, la capacidad, las ganas que tiene un estudiante, por más que no tenga como experiencia previa en un ámbito mm, laboral, sí se dan las oportunidades, ¿no? Es cuestión de sí, saber aprovecharlas y tú hasta ahora lo vienes haciendo en todos tus sí. proyectos, entonces eso está genial. Cuéntanos, ¿cómo fueron esas primeras prácticas ya en el transcurso, no? Eh, bueno, yo entré, como mencionabas, en un ciclo virtual, Ujú. entonces era totalmente oficina, home office, ¿no? Claro. Entonces, en verdad fue un poco complicado adecuarme porque yo nunca había trabajado presencialmente, ¿no? Entonces
yo creo que es un poco lo que sufren las personas que entraron a la universidad Ujú. siendo cachimbos virtuales, ¿no? Claro. Que como no están adecuados, como no ven cómo actúan los demás, no ven cuántas horas le dedican al estudio, qué es lo que hacen, qué es lo que no hacen, Ujú. es como que entran sin saber nada, entonces están un poco ahí perdidos. Ujú. Creo que pasa lo mismo con quienes trabajan por Sí, primera vez en claro. virtual, es como que tú no entiendes muy bien cómo es la dinámica, eran los horarios fijos y yo no estaba acostumbrado a eso porque yo me gestionaba, no Ujú. como todos los estudiantes, ¿no? Tú gestionas tus horas de estudio, pero ahí era un horario totalmente fijo, ¿no? Entonces yo no estaba para nada acostumbrado. Y, y fue complicado, yo de hecho solo estuve un semestre en la empresa porque allá dije, no me estoy acostumbrando a esto, probablemente tenga que esperar un poco más y ya retomé las prácticas, pero sí, fue complicado. Tuve que aprender como que a la mala, sí, a cómo se trabaja en una oficina, ¿no? De acuerdo. Pero esas experiencias también nos enseñan mucho. O sea, a Sí, veces definitivamente. la vida de prácticas puede ser una vida un poco dura al principio, pero has sacado varios aprendizajes importantes. El Sí, tema de aprender a convivir en un espacio, el aprender mirando a otros en un ambiente virtual es mucho más lejano, es más difícil, ¿no? Y como sí, dices, los cachimbos también lo han vivido en su momento, los cachimbos de los últimos años. sí. Pero ahora felizmente más o menos estamos volviendo, las oficinas Mm, híbridas, ahí más o menos nos vamos acostumbrando un poco más y es un poco más sencillo, sí, más o menos. Pero bueno, cuéntanos, esa experiencia nos enseñó varias cosas y luego decidiste darle una sí. pausa, ¿no? Ajá, exacto. Pero luego decidiste, entiendo, hacer otro tipo de cosas que también te enriquecieron a nivel académico, inclusive profesional. Cuéntanos un Sí. poquito de qué hiciste después. Sí, terminé esa práctica. Yo tenía claro que el siguiente semestre no iba a practicar porque necesitaba dedicarme más a mis estudios. Justo se venían cursos, los últimos cursos complicados de la carrera. Entonces yo quería enfocarme en eso y lo que hice más que todo fue aprovechar ese espacio de tiempo que tenía para ser jefe de práctica, porque a mí siempre me había como entusiasmado esa idea de enseñar. Y me parece súper chévere que la universidad incentive eso, ¿no? El hecho de que desde tan chicos nosotros asumamos esa responsabilidad de calificar pruebas y todo. Entonces me pareció una idea genial y entonces entré a ser jefe de práctica y hasta ahora sigo haciéndolo. Entonces, nada, eso me ha enriquecido bastante. El hecho de pararte frente a un salón lleno de chicos que son más o menos de tu edad. Claro. Entonces, como, es una experiencia muy bonita, ¿no? Y se la recomiendo a todos, en verdad. Es bien chévere ser que me práctica. Aunque sea por un semestre, es bastante paja. Puedes tocar la vida de muchas personas. Yo recuerdo a varios jefes de práctica con mucho, mucho cariño, porque eran estudiantes, ya estaban más o menos en ciclos intermedios o avanzados, pero hacían realmente lo que podían por enseñarte, por transmitirte realmente las cosas, ¿no? Más allá de tipo que memorices tal fórmula o demás, se esforzaban por enseñarte el detrás de, ¿no? O sea, la lógica de las cosas. Y creo que eso es lo que realmente marca a un jefe de prácticas. No sé, cuéntanos qué es lo que más te gusta de eso, porque el jefe de prácticas, tipo, ¿de cuántos cursos has ido? De no sé, cuéntanos. He sido hasta la fecha de 4 diferentes. Obviamente no a la vez porque no te lo permite la universidad. Ok. Tiene que ser 2 por semestre máximo. Y, y nada, aprender a... Más que todo, lo chévere de ser jefe de práctica es que refrescas los conocimientos de los cursos que enseñas, ¿no? Entonces, obviamente yo no tengo completamente la teoría de todo, entonces llega el curso y yo tengo que antes de hacer mis clases un poco ahí estudiar, refrescar un poco la memoria, entonces es chévere. Y lo que tú mencionas de la interacción con los alumnos es súper importante, creo que lo más chévere de ser jefe de práctica, ¿no? El hecho de que tú sientes de que puedes llegar a impactar en esas personas y que cosas que tú le estás diciendo, conocimientos que tú le estás transmitiendo, Claro. ellos lo van a guardar y van a formar parte de ellos y de como su conocimiento, ¿no? Su capital humano a lo largo de su vida, ¿no? Entonces eso es como lo más entusiasmante de ser jefe de práctica, ¿no? Es genial, y lo Sí. sigue siendo hasta la fecha. Sí, hasta la fecha, sí. Ahora estoy haciendo Eco 2 y nada, súper chévere. En verdad es una experiencia bastante nutriente.
Qué genial. No, me encanta ese espíritu porque cuando realmente te gusta enseñar y transmitir se nota en cada clase. Tipo, yo realmente recuerdo mis jefes de práctica, varios siendo unos cracks y sí, siempre les voy a estar eternamente agradecida. Felicidades por eso también, porque no sé cuántas vidas habrás influenciado, seguramente un montón, porque has pasado por varios salones. Sí, eso espero. Sí, no, eso es lo que uno siempre espera, ¿no? No, eso está muy cool. De Sí. verdad, felicidades por eso. Gracias. Y cuéntanos, o sea, tú comenzaste a ser jefe de práctica más o menos en qué año? Fue en el 2021. Wow. No, miento, 2022 uno. También seguía siendo virtual. Entonces yo Ok. también fui jefe de práctica por primera vez virtualmente, ¿no? Wow, qué Sí, difícil. sí, entonces ya son como... ¿Cuánto tiempo es? Ya es un año, más de un año, un poquito más de un año ya dictando. Pero igual es un montón. Sí, es un Igual montón de es tiempo. un montón. Sí, y se pasó volando. En general la carrera se pasó volando, ¿no? Sí, totalmente. Sí, sí. Y en ese transcurso, desde 2022, uno más o menos que comenzaste a ser jefe de prácticas, ¿volviste a buscar tipo oportunidades preprofesionales? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, yo en ese momento quería dedicar, como te decía, ese semestre a esos cursos. Menos mal los aprobé todos. Y sí, en verdad, porque ese es el mayor estrés de esos cursos Wow. finales. Ujú. Y bueno, terminando ese semestre dije, ya, sí, hay que volver a practicar, ¿no? Sentía un poco, tú sientes esa presión, ¿no? Cuando todos tus amigos están practicando y tú no lo estás haciendo, te sientes un poco como que te estás quedando, ¿no? Entonces, aunque no lo quieras, tienes esa espina y terminas practicando. Entonces yo, al final de ese semestre, sí, me busqué una práctica. Encontré una que era de consultoría, que era algo en lo que ya tenía experiencia. Entonces yo sabía que por ahí no me iba a costar tanto obtenerla y, y aparte de eso es una práctica que es virtual y con horarios flexibles. Y como yo te comentaba, mi práctica inicial era de horarios fijos y yo nunca terminé de adecuarme, ¿no? Entonces yo pensé, probablemente una forma de como adecuarme al trabajo sin que me choque tanto, probablemente sea primero tener una práctica con horario flexible, ¿no? Ujú. Y ya una vez que me acostumbre a trabajar, ya obviamente buscar algo con horario fijo, ¿no? Y entonces estuve en esta práctica, que bueno, es en la empresa en la que sigo. Ujú. Ahora figuro como analista. Bien. Sí, y nada, es chévere, la práctica es de lo que me gusta, es macroeconomía y nada, aprovechándola al máximo. En un principio no pensaba hacer línea de carrera en esta empresa, pero quién sabe, probablemente termine estando aquí. Y, y bueno, ahora más que todo el reto es intentar sopesar eso con la universidad y también con este proyecto del que te contaré más adelante, ¿no? Pero sí, más que todo eso. Wow. No, me imagino que has pasado por todo un camino para llegar a ser analista y tipo sopesar todos los proyectos en los que estás ahorita. Me parece increíble. Y me parece también increíble que hayas tocado un punto importante que es elegir estratégicamente el lugar en el que vas a estar. Porque a veces nos desesperamos por conseguir una chamba, una práctica, un trabajo, pero realmente tenemos que ver que realmente podamos hacer match completamente. Si es que un trabajo tiene como horarios fijos y sabemos que realmente a nosotros, al menos por ahora, no nos acomodamos o realmente no nos va ahorita, no hay que forzar eso, sino que a veces vale la pena como esperar y buscar algo que realmente nos funcione a nosotros para que la relación tipo, entre la empresa y nosotros como trabajadores sea la mejor posible, ¿no? Y eso es algo que a veces cuando estamos buscando como en plan desesperados algo, realmente se nos puede olvidar un poco, ¿no? O sea, ahí hay que evaluar también, tipo, si es que realmente se necesita, tipo, ya está bien con todo, pero si es que tenemos la oportunidad de encontrar algo en lo que realmente encajemos y nos sintamos bien, entonces a por ello, ¿no? Felizmente a ti se te dio la oportunidad y eso está increíble también. Entonces felicidades por eso. Gracias. Felicidades por tu puesto de analista y felicidades por haber llegado hasta aquí. Cuéntanos, así súper general, porque yo realmente, esta es una pregunta genuina, porque yo ahí a veces peco un poco de ignorante, la verdad, yo no soy de economía, pero sí me gustaría saber de manera súper como general a qué te dedicas en el día a día. Sé que estás metido en el mundo de la macroeconomía, me imagino que hay temas de investigación, pero más o menos si es que alguien
decidiese o quisiera dedicarse a lo que tú estás haciendo ahorita, en general, ¿qué haría? O sea, ¿a qué te dedicas más o menos? Sí, a ver, los servicios que ofrece mi empresa como toda consultora Ujú. es más que todo darle reportes a las empresas sobre la situación macroeconómica del país. Ok. Es decir, te damos esta presentación de manera quincenal, mensual, etcétera, en la que te explicamos más o menos cómo está la economía, ¿no? Cómo están las principales variables, el PBI, el tipo de cambio, el empleo, la inflación, de manera tal que con esos reportes las empresas tengan la información necesaria para tomar sus decisiones, ¿no? Ok. Y por eso las empresas contratan esos servicios. Entonces, más que todo nosotros lo que hacemos es preparar esos reportes. Entonces, si es que te gusta la macroeconomía, te gusta hacer modelos de proyección, para, por ejemplo, decirle a las empresas cuál es nuestro estimado de cuánto va a crecer el PBI este año y el siguiente. Ahí ves lo de esos modelos de proyección. Entonces, es una chamba bastante chévere, sobre todo si es que te gusta la macroeconomía, ¿no? Yo creo que si a alguien de economía le gusta la macro, se podría y quiere trabajar en el sector privado, yo creo que las consultorías, los estudios económicos son como que el mejor lugar, yo diría. El otro camino es investigación, que sería como en el CIU o en el GRADE. Ah, de acuerdo. Ajá, ahí haces cosas más de... no son reportes, por así decirlo, periódicos, sino son ya investigaciones un poco más a largo mediano plazo, ¿no? Ahí trabajas Ah, con un investigador y haces, no sé, te planteas una hipótesis y la pretendes responder y eso ya te demora más de medio año, un año puede durar una investigación, incluso más, ¿no? Entonces ya es un poco más académico. Pero sí, básicamente eso es lo que hacemos en consultoría. qué curioso, no tenía idea de esa diferencia y tipo, conozco varios que Yeah. saben de economía y no lo sabía, pero Ajá, súper interesante. Yo creo sí. que cualquier persona que tipo quiera decidir más o menos qué hacer y que esté en el rumbo de la economía, esa información le va a ser súper útil, así que Sí, gracias y por de hecho, eso es solo en el lado de macroeconomía, o sea, la Claro. economía tiene un montón de aspectos, ¿no? Te puedes ir por el lado financiero, y ahí estás, por ejemplo, en bancos, en aseguradoras, o te puedes ir ya por el lado más investigativo, y está la parte macro, como te digo, pero también está el lado micro, te puedes ir a consultoras como estoy yo ahora, entonces es lo bueno de economía, ¿no? Que es una carrera con bastante demanda y con bastantes como sectores en donde puedes trabajar. Excelente, Sí. súper apasionante, de Sí, verdad. en verdad es bastante chévere. No, es súper lindo. Yo me quise cambiar a economía, Sí. de hecho. Estuve año y medio con la espina de economía, porque me pasó igual. Llevé con uno Eco Sí. 2 y dije, qué bestia. O sea, es que es alucinante, es alucinante. Sí. Economía te permite realmente entender cómo funciona la sociedad, cómo funcionan las cosas. Tipo, los países, las sociedades, las mismas empresas. O sea, es muy apasionante, de verdad. Pero nada, o sea, mi camino fue admin, pero respeto Sí. mucho a los economistas Claro. y nada, su chamba es alucinante. Mm. Pero muchísimas gracias una vez más por aclarar la duda. Y ahí me gustaría entrar de nuevo a la parte de todas las cosas que haces ahorita, ¿no? Porque eres analista en el mundo de macroeconomía, eres jefe de prácticas, pero me imagino que ahora, como también lo hemos conversado antes de grabar este podcast, ahora sí tienes un poco más de chance de dedicarle tiempo a tus proyectos personales, ¿no? Esos proyectos ya interna que te apasionan, toda la vida te han apasionado, pero los tuviste que dejar en stand-by por un periodo considerable de tiempo, ¿no? Por algunos años. Me gustaría saber, o bueno, que nos expliques que a todas las personas que nos puedan estar escuchando, ¿en qué consiste este proyecto? Sí, justo ahora, como te mencionaba, a mí siempre me encantó la música y tuve que dejarlo como, a ver, lo dejé en primero de universidad y estoy acabando la carrera como 4 años, ¿no? ¿Quién diría? El tiempo pasa volando. Wow. Pero recién pude retomarlo este verano y es un proyecto como músico solista. Yo desde pequeño siempre me gustó tocar la guitarra, cantar, y desde hace unos pocos años estoy componiendo mis propias canciones, entonces decidí sacarlas, ¿no? Por mi cuenta. Una vez que terminó lo de la banda, yo empecé a componer y siempre me quedé con esa espina de no poder mostrarle esas canciones propias al mundo, ¿no? Entonces yo tenía ese compromiso conmigo mismo de que lo iba a hacer en algún momento, ¿no? Y ahora que ya tengo, no diría que tengo más tiempo porque son más responsabilidades, pero ya sé gestionarlo mejor. De acuerdo. Y ya tengo un poco más de recursos por el hecho de que ya practiqué y todo eso, entonces
ya puedo sobrellevarlo, ¿no? Este proyecto, bueno, yo como artista me llamo Fernando Dan, cantante de música rock pop y nada, ahorita ya saqué mi canción en verano, se llama Ben Ben, que es un rock and roll. Y nada, la idea es armar un álbum completamente de música pop retro. Y nada, ese fue el primer paso y bueno, ya ahorita sigo trabajando en eso, ¿no? Y bueno, esperemos que todo salga bien, ¿no? Yo quiero que todos aquí, por favor, tomen una pausa y busquen a Fernando Dan si es que no lo siguen todavía y síganlo, porque su primera canción es buenísima. Salió en verano en una época muy estresante de mi vida y yo tipo le ponía replay todo el tiempo en Spotify. En verdad es una locura. Suena mucho a los 60, si no me equivoco, ¿verdad? Tiene más o menos ese estilo. Sí, más que todo en composición, porque es una letra bastante simple, es una canción bastante pegadiza. Súper pegadiza. Sí, un rock bastante pop, ¿no? Sí. A los Beatles. Obviamente el sonido ya es mucho más moderno, ¿no? Pero esa idea de composición yo siempre la tuve por ese lado, ¿no? Y de hecho yo quiero que el álbum, cada canción tome elementos de una década en específico, ¿no? Esta tuvo elementos de los 60s, ahorita estoy produciendo otra que va más por 70s, 80s. Y bueno, nada, hacer esa aventura de música retro que a mí siempre me gustó, ¿no? Yo siempre he sido un poco raro para la gente de nuestra edad porque yo, o sea, me gusta la música actual, el reggaetón, etcétera, me encanta bailar en discotecas, no pasa nada, pero la música que yo escucho y que me apasiona y que yo puedo componer es esta, ¿no? Y nada, me alegra mucho poder darle ese como vestigio a las personas de una parte de lo que soy, ¿no? Porque uno cuando escribe una canción o un poema o lo que sea que tenga que ver con el arte, es como que le está regalando al resto de las personas una pequeña parte de sí mismo, ¿no? Entonces eso es bastante gratificante para mí. Qué linda forma de expresarlo. No, pero está súper y me gusta sobre todo porque se nota que lo transmites desde tu perspectiva. O sea, las canciones son tipo, se nota el estilo, la influencia de determinada época, pero como las reinterpretas de una manera distinta, súper como moderna, pegadiza, actual. Y realmente tiene muy buena pegada, entonces eso está genial. Que Gracias. tienes mucho talento, de verdad que sí. Y dime, ¿cómo comenzó? O sea, sí sé que tipo tenías la banda, pero ¿cómo volviste? ¿Qué fue lo que te decidió o lo que te hizo decir, vamos a retomar este proyecto? Sí, como te mencionaba, yo desde que dejé la banda, yo me había quedado con esa espina de no haber sacado canciones, ¿no? Entonces, fue básicamente eso, ¿no? La motivación de poder dejar esas canciones ya producidas, ¿no? Porque tú cuando compones tienes la canción en tu cabeza, ¿no? Y tú la puedes escuchar como que los instrumentos, la voz, tienes una idea, pero es como que no está ahí, ¿me entiendes? No, tú no le puedes expresar 100% esa canción a otra persona, por más que se la cantes en vivo o lo que sea. Otra cosa totalmente diferente es una canción producida. Okay. Entonces, yo en verdad dije, no, yo siento que tengo este gusto por la música, este talento, entonces yo siento que me arrepentiría bastante si es que siendo mayor no hice esto que me gustaba, ¿no? Entonces yo creo que siempre hay que darle ese espacio a las cosas extracurriculares, ¿no? O sea, tú estás enfocado en la universidad, en el trabajo y todo, pero yo creo que si dedicas totalmente tu vida a eso y no a, por ejemplo, te gusta pintar, te gusta, por ejemplo, ustedes que están haciendo el podcast o cualquier proyecto, yo creo que le tienes que dar ese espacio, ¿no? Porque además termina siendo más productivo, ¿no? Porque si estás metido todo el día pensando en economía, no sé, es como que ya te saturas, ¿no? Claro. A mí me llegó a pasar en la carrera que estoy durante un semestre ya me saturo totalmente y ya dejo de ser productivo. Entonces, yo creo que es una cosa de gana-gana, ¿no? Aprovechas para ser más productivo y por otro lado estás haciendo lo que te gusta, ¿no? Y nada, eso es básicamente lo que me motivó a hacerlo, ¿no?
Eso es genial, porque esa motivación te lleva a moverte, realmente a actuar y a Mm, materializar tus sí, proyectos, tus ideas, que si bien las puedes tener aquí en la cabeza, no es lo mismo a tipo tener tu canción ya lanzada, con los reviews y con ya lista, ¿no? Y lo sí. mismo con el álbum que está por venirse. Entonces, Mm. me parece genial y también me imagino que la gestión de tiempos ahí es todo un reto y es un poco más complicado ahora que ya estás llevando este proyecto personal a un siguiente nivel, ya a un Mm. nivel prácticamente profesional, ya eres un compositor, tipo, realmente ya le estás dedicando ese tiempo. Entonces, me imagino que es todo un reto ahorita también. ¿Cómo es que más o menos haces en el día a día para gestionar eso, no? Sí, de hecho es algo nuevo para mí, ¿no? Porque yo empecé este proyecto en vacaciones, entonces estas primeras semanas han sido la primera prueba de qué se siente estar en universidad, que todavía estoy haciendo la tesis ahorita. ¡Qué Entonces, emoción, no! ser JP, estar en la empresa y a la vez estar haciendo este proyecto ha sido como una... Se me ha hecho un remolino de ideas en la cabeza, ¿no? Entonces no sabes por dónde empezar, no sabes qué hacer. Entonces, estas primeras semanas han sido todo un reto, ¿no? Pero lo bueno que yo creo que tenemos los alumnos de la Pacífico es que en general sabemos gestionar nuestro tiempo, ¿no? Yo creo que la Pacífico nos enseña a la mala a como que trabajar bajo presión, a tener varias cosas en la mente. Entonces, yo creo que empecé este proyecto ya sabiendo desde que yo siento que lo puedo hacer, ¿no? Entonces, básicamente es asignarle su tiempo a cada cosa, ¿no? Eso antes me costaba mucho. Cuando yo, por ejemplo, me centraba en la universidad, ya concentrarme en algo más se me dificultaba. Y cuando me concentraba en otra cosa que no fuese la universidad, luego volver a poner la atención en cosas teóricas, así era como que me chocaba, ¿no? Entonces, eso es algo que ya he ido aprendiendo poco a poco. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Empezar, o sea, empezar, ¿no? Si es que tienes un proyecto, empezarlo y ya ir conociendo cómo es que puedes gestionar tus tiempos, ¿no? Sí, lanzarse a la piscina a veces es lo más difícil, dar ese primer pasito. Sí, sí, tener ese convencimiento y sobre todo no tener miedo de lo que la gente pueda decir, ¿no? Porque al final muchas veces cuando tú quieres hacer algo que es diferente a lo que las demás personas están haciendo, tú tienes miedo a que digan, no sé, que estás malgastando tu tiempo, que deberías dedicarte a otra cosa, o que, no sé, mil y un razones porque la gente siempre te va a criticar. Entonces la cuestión es simplemente saber que eso no puede como controlar tu vida, ¿no? Entonces, primero estar consciente de eso y luego ya hacer lo que tú sabes que tienes que hacer, ¿no? Todos sabemos lo que tenemos que hacer, solo que a veces no lo hacemos por ese miedo que tenemos. Totalmente. Mm. No, me llevo una lección de vida de estos últimos 2 minutos. Es que es información que a veces olvidamos, pero siempre necesitamos darnos ese primer empujón para Mm. realmente cumplir nuestros sueños y hacer las cosas que realmente nos apasionan y no dejar que pasen 10, 20, 30, 40 años, Sí, una vida entera y darte cuenta que sí. realmente no lo hiciste cuando tuviste la oportunidad, ¿no? Entonces, Mm. realmente te felicito y cuéntame, ¿qué se viene ahora? ¿Cuáles son tus objetivos? Quizás ya en este año, quizás un poco más a largo plazo. ¿Cómo es que ves a este artista Fernando ya en un futuro? Sí, actualmente lo que yo quiero, mi objetivo de corto plazo es hacer la canción conocida en la comunidad UP. Entonces lo estoy intentando por medio de estar en medios como este, entonces participar en eventos. Por ejemplo, hay organizaciones que organizan tocadas de solistas, de grupos, entonces también entrar por ahí. Y nada, a partir de esas estrategias intentar que la canción esté lo más sonada posible en la comunidad UP primero. Y luego ya pensar en más grande, ¿no? Yo siempre pienso así, ¿no? O sea, primero solo conocí en tu grupo amigos y Claro. luego ir creciendo poco a poco, ¿no? Si uno piensa, voy a sacar mi canción y voy a ser el artista más conocido del mundo, eso no va a pasar porque ni el artista más conocido del mundo se hizo famoso de un día para el otro, no son Claro. años, años de dedicación y de intentarlo una y otra y otra y otra vez, ¿no? Entonces, también ser consciente de eso, ¿no? Porque Ujú. yo creo que muchas de las personas que emprenden o hacen proyectos propios lo dejan porque no ven resultados inmediatos, ¿no? Yo creo que ese es probablemente el más grave error. O sea, tú tienes que pensar en el largo plazo, ¿no? Entonces ya una vez que se ha conocido en la comunidad UP, ya probablemente pensar en, no sé, ir a tocar en Barranco,
no sé, intentar que la canción sea conocida aquí en Lima y luego ya pensar más grande, ¿no? Pero poco a poco, Me gusta poco esa a poco. perspectiva, siempre de manera estratégica, con Sí, los pies en la tierra, pero con mm, los sueños en grande. Siento que ese es sí, como el balance ideal. Y lo que dices es cierto, a veces tiramos la toalla porque queremos los resultados ya y eso mm, muchas veces tira abajo cualquier emprendimiento, iniciativa, de cualquier índole y eso a veces es lo que nos derrumba, ¿no? Y hace que los grandes éxitos que podríamos tener, pues queden ahí en mm, nada porque no tuvimos esa perseverancia y esa resiliencia que hablábamos al comienzo necesaria para poder permitir que las cosas sucedan a su debido tiempo, ¿no? Las cosas tienen que mm. cocinarse, con tiempo sí se Sí, con puede. tiempo, exacto, sí, sí, sí. No, pero está excelente que ya estés formando tu álbum de esa manera estratégica. Me gusta cómo lo has construido con el tema de 60, 70. O sea, todo está muy bien pensado. Se nota que realmente hay mucha estrategia, cabeza y pasión por detrás, sobre todo pasión. No Mm. sé si ya estamos por cerrar ya el episodio, pero sí me gustaría saber si es que tú como artista, como ¿qué mensaje te gustaría transmitir desde tu propia personalidad, desde tu propio ser como artista, a todas las personas que nos puedan estar escuchando ahorita? Un consejo Sí, para... un consejo, un mensaje, ¿qué te gustaría que se lleven de tu música quizás? Ok, más que todo, yo creo que llevarse por el lado de la música misma, Ujú. el hecho de poder experimentar algo diferente, porque, bueno, actualmente como que en música pop me refiero, lo que domina y lo que es prácticamente el 100% de la música es latín y reggaetón. Ok. Y yo no digo que esté mal, yo no soy así de esos que no le gusta el reggaetón ni nada, pero digo, probablemente escuchar algo distinto, ¿no? Escuchar algo que probablemente no, ellos no han escuchado, porque yo he escuchado bastante Beatles, pero probablemente las personas de mi edad no lo han hecho. Entonces probablemente por ahí acercarse un poco más a esa música y bueno, con las sucesivas canciones que se vienen, pues tener esta experiencia de la música retro, ¿no? Ese es como el concepto del álbum, ¿no? Como que retrotraerte al pasado, pero sin necesariamente con esos sonidos antiguos, ¿no? Sino trayendo esa música hacia ti, ¿no? Esa música del pasado hacia ti. Entonces, eso es del lado musical. Y luego, si es que puedo dar un consejo, mmm, probablemente lo que dije de no tener miedo a lanzarte a la piscina, tener ese convencimiento, pero también pensarlo dos veces. A lo que me refiero es, yo tuve, por ejemplo, que esperar, como te mencionaba, varios años, porque no tenía los recursos para hacerlo. Entonces, si es que tú sientes que no tienes el tiempo o todavía estás iniciando la carrera, entonces probablemente tener esa paciencia de la que hablábamos al inicio, ¿no? Es súper importante ser paciente en ese sentido y saber que las cosas van a llegar a su momento, ¿no? Tampoco apresurarlo y, y nada, tener confianza de que si es que estás convencido que lo vas a hacer, lo vas a hacer, ¿no? Entonces, tener ese convencimiento, ¿no? Oh, excelente, excelente. Y aquí estamos grabando a Fernando Dan en sus inicios, eso me emocionó un montón, pero está genial porque en verdad tiene muchísimo talento, de verdad, genuinamente tiene muchísimo talento. Entonces, ya para cerrar el podcast, muchísimas gracias una vez más por haberte dado el tiempo. No sé que estás full con mil cosas y encima te diste el No, tiempo de venir, de verdad lo agradecemos un montón. Pero sí me gustaría preguntarte de manera como a resumen, después de todo lo que hemos conversado, ¿qué le dirías a Fernando de hace unos, no sé, 3 4 años, cuando estabas comenzando tu carrera? ¿Qué le eh, dirías? mm, qué difícil pregunta. Sí. ¿Qué le podría decir? Yo creo que le diría que eh, lo que te comentaba de que tenga paciencia, ¿no? Ujú, A veces es un poco difícil divisar que las cosas van a cambiar cuando estás iniciando en la carrera, ujú, te queda un montón de tiempo, dices, pucha, voy a tener saliendo veintitantos años, probablemente ya sea muy mayor para hacer un proyecto, voy a estar ya practicando, eh, pero tener esa certeza de que si estás convencido de que es lo que te gusta, vas a terminar haciéndolo, ¿no? Sobre todo si es que le das empeño, ¿no? Y si es que le pones, eh,
trabajo, ¿no? Porque estos años que no he estado haciendo música, igual he estado componiendo, he estado pensando en el concepto del álbum, he estado pensando en el concepto de los videoclips, entonces como que, eh, nada, siempre darle su tiempo, ¿no? Mm. Nunca dejarlo por completo. Yo le diría eso, que nunca deje la música de lado y que bueno, que trabaje duro. Esa es como la clave de todo, ¿no? El trabajo es como la clave de todo. Buenísimo. Y dime, luego de todo lo que hemos conversado y ya como pregunta de cierre, Mm. ¿tú en este momento te consideras exitoso? Es una pregunta difícil. Yo creería que sí, me considero exitoso. Igual, como todos los universitarios, he tenido baches en mi vida. Al inicio de la universidad no cuidaba bien mis zonas de sueño, mi alimentación, porque estoy lejos de casa, entonces no tienes a tus papás que te apoyen. He tenido que dejar la música. Entonces, he tenido momentos en los que sí me he sentido solo. He tenido que dejar a mis amigos. Entonces, ha sido difícil. Por momentos me he sentido como muy tocando fondo, pero yo creo que en general no he cometido errores capitales en mi vida, siento que he tomado buenas decisiones en la carrera, el hecho de cambiarme primero de carrera, de tener como esa motivación, porque es un poco raro cambiarte de admin a eco, ¿no? Lo normal es a veces lo contrario, ¿no? Entonces las decisiones por ese lado, las decisiones preprofesionales, sacar el proyecto. Entonces yo sí estoy orgulloso de lo que he hecho hasta el momento. Sí siento que he cumplido por el momento lo que me he propuesto. Y yo siento que tengo la confianza en mí mismo para seguir en ese camino, ¿no? Entonces, sí, por el momento no lo consideraría. No, eso está excelente. Deberías sentirte muy orgulloso de todas las cosas que has logrado, que en verdad no es poco a nivel profesional y a nivel personal. El hecho de que hayas podido sacar este proyecto, que hayas tomado la decisión de dejarlo en pausa y ahora de retomarlo, es una decisión súper valiente. Y creo que realmente todo va a ser muy exitoso para ti de aquí a futuro, porque la tienes clarísima, tienes un plan y tienes sobre todo como la pasión y la motivación que te lleva a actuar y a gestionar todos los aspectos de tu vida. No sé cómo, pero lo haces hasta ahora súper bien. Y seguramente van a haber muchos retos en el camino, como lo has dicho, es un proceso de crecimiento, pero estoy segura de que los vas a afrontar súper bien. Así que nada, deberías sentirte muy orgulloso y una vez más, muchísimas gracias por haberte dado el tiempo y el espacio de estar aquí con nosotros y de compartir tu historia de éxito para que más personas puedan conocerlo, puedan sentirse inspirados con tu historia como economista, como artista, con todo lo que eres. Y Sí. nada, pues muchísimas gracias de No, verdad por gracias a ti, estar aquí. Clau, en verdad, por invitarme. Y bueno, aprovecho a todos los que estén viendo el Por podcast favor. para escuchar Ven Ven en Spotify, seguirme Fernando Dan en Spotify, en Ujú. Instagram, Facebook. Y bueno, de hecho la canción está en todas las plataformas, así que ya se viene el videoclip también, así que nada, Sí. todos atentos ahí en las redes sociales. Sí, ahí Y también vamos a gracias. estar compartiendo cuando salga el videoclip. Por favor, síganlo. Es un gran artista. Su canción es muy pegadiza. Vale la pena escucharla y reescucharla como unas 10 veces más. Así que muchísimas gracias. Él es Fernando Dan, Fernando Tapia, Fernando Dan, como guste. Sí, Las dos cosas, todo en uno, pero de verdad es un mega artista. Entonces vamos todos a apoyarlo. Muchas gracias por estar aquí una vez más. gracias a ti. Y con ustedes será hasta una siguiente oportunidad. Cuídense mucho y gracias por escuchar hasta aquí. Un abrazo. Chao, chao. ¡Oh! Bien, 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 bien. sí. Hablas muy bien. Hablas muy, muy bien. La ¡Yay! mejor presentadora. Sí, lo hiciste muy bien también. Ay, no.